Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente. Damos inicio a la primera lección del tercer módulo, donde vamos a hablar de quemaduras. El tema de hoy es muy importante, ya que nos vemos en la necesidad de que ustedes aprendan realmente cómo manejar el paciente quemado. Y ojo con esto, no es el manejo que uno quiere que ustedes hagan, que han escuchado en algún lado. Realmente queremos formarlos como brigadistas conscientes, profesionales y que puedan hacer una buena atención. Por eso, nuestra apuesta con ustedes siempre es exigirles para que se puedan desarrollar como verdaderos profesionales en el tema. Por eso, muchas de las cosas que vamos a ver acá van a considerarse ya como parte de nuestra atención. Ya no es válido que atendamos un paciente quemado y no lo hagamos con base a lo que hoy vamos a ver. Porque como yo se los he dicho, no es que nosotros queremos que ustedes hagan las cosas porque nos da la gana a nosotros, para nada, sino nosotros estamos en la necesidad y en la obligación de enseñarles a ustedes cuáles son las últimas pautas verdaderos que se manejan en el paciente quemado. Por eso es que sacamos el tiempo para armar esta charla, para actualizarla y poder desarrollarla con la mayor sencillez posible para que ustedes entiendan que el paciente quemado se tiene que manejar de esta manera. No hay otra forma. Por eso, chicos, eh, el compromiso que pedimos es que se realmente aprendan el verdadero manejo del paciente quemado. En algunos casos pueden o existe la posibilidad que me puedan decir de que no han llegado a tener esa atención de atender a una persona quemada, pero en cualquier momento puede llegar el momento y hay que atenderlo como tiene que ser. Para eso somos brigadistas. Por eso es importante el tema de ahora, manejo del paciente con quemaduras. Este tema es un tema también muy importante porque está actualizado y también necesitamos que ustedes a la hora de entregar a este paciente quemado al personal de la ambulancia, ustedes puedan entregarlo como tiene que ser, para que los de la ambulancia vean y entiendan que ustedes están actualizados en el tema. Todo lo que vamos a ver acá son temas universales, así como lo hemos hablado en algún momento del collar cervical, de la tabla larga de espalda, del control de sangrados. Este tema también es uno más de ellos. En el momento que ya yo vaya a entregar a un paciente, al personal de la ambulancia, yo le diga, este paciente sufrió una quemadura, tiene una quemadura de segundo grado y su superficie corporal quemada es de tanto, ellos van a entender que realmente ustedes dominan el tema del manejo del paciente quemado. Eso es lo que nosotros queramos. Por eso es, es nuestra forma de que ustedes aprendan para que puedan desarrollarse como verdaderos profesionales. Importante también, vamos a quitar mucho tabús, vamos a quitar muchas cosas, muchas creencias que en algún momento hemos escuchado, hemos visto y carecen de fundamento. Todo eso va a quedar completamente a un lado. Lo que vamos a pasar a partir de hoy con el paciente quemado es una de las pautas que normalmente se hacen a nivel prehospitalario y por eso es importante el tema de hoy. Quemaduras, bien, qué va a pasar? Necesitamos entender antes de iniciar el tema como tal que adapten un concepto nuevo y diferente. Ojo, ojo con lo que les voy a decir. Ese concepto nuevo y diferente es un concepto que es parte de las últimas guías en atención prehospitalaria del paciente quemado. ¿Por qué es que hacemos mucho hincapié en el paciente quemado, en el manejo del paciente quemado? Porque las guías actualizadas dicen que la primera atención de la primera respuesta que recibe el paciente quemado es la que marca la diferencia en la sobrevivencia de esa persona. Si yo
como brigadista hago una buena intervención y hago lo que tengo que hacer, le estoy generando probabilidades de vida a esa persona. Pero si yo como brigadista hago cosas incorrectas o no hago lo que tengo que hacer, ahí estoy condenando a esa persona a que eventualmente se nos pueda morir en el hospital. Por eso las guías son muy claras y dicen, la primera intervención de la primera respuesta en el manejo del paciente quemado marca la diferencia y es por eso es que queremos que quede claro este tema. Lo vamos a desarrollar de la manera más sencilla, de la manera más concreta para que ustedes entiendan que es sencillo manejar un paciente quemado. De igual manera, cuando hablamos sobre sangrados, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hay sangrados menores que no ponen en riesgo la vida de la persona y hay sangrados mayores que sí ponen en riesgo la vida de la persona? Aquí va a ser exactamente lo mismo. Aquí vamos a manejar el tema de quemaduras menores y quemaduras mayores. En sus entornos, la mayor probabilidad siempre van a ser quemaduras menores, gracias a Dios, pero tenemos que estar preparados para atender pacientes como brigada con quemaduras mayores, o sea, que ponen en riesgo la vida de esa persona. Y para eso, desde ya, tenemos que entender qué es la regla del 9. ¿Qué es la regla del 9? Se ve un poco difícil, ¿verdad? Un poco complicada, pero en realidad es algo muy sencillo. La regla del 9 consiste en dividir el cuerpo desde la cabeza hasta las piernas y asignar una zona, un porcentaje, perdón. Este porcentaje ya está definido, nadie lo tiene que alterar. Así está ya definido. Como vemos la imagen, vemos que hay dos presentaciones. La presentación de frente anterior, que es el paciente que nos está mirando, y la presentación posterior, la presentación de atrás. O sea, el paciente está viendo hacia el otro lado. Cada presentación tiene sus propios porcentajes, como lo ven ahí. Vamos a enfocarnos con la presentación anterior o de frente. Vemos que la cabeza tiene un porcentaje de un 4.5%. Vemos que el tórax, y lo vemos claramente marcado de a dónde es tórax, tiene un 9%. Abdomen, que igualmente está claramente marcado, tiene otro 9%. Abdomen. Genitales, claramente está demarcado. ¿De a dónde son genitales? Tienen un 1%. Piernas, igual está demarcado. Tiene un 9%. Y el pie, perdón, el pie, fue lo anterior, tiene un 9% y la pierna tiene un 9%. El brazo tiene un 4.5% y la palma de la mano tiene un 1%. Eso es por la parte anterior, o sea, por la parte de frente. Nos vamos a la parte posterior y es la misma calificación que le damos. Al final, sumado, todo eso nos da un 100%. Entonces, eso es lo que yo quiero que les quede claro ahora. Y es importante que se vayan familiarizando, porque si no tenemos claro el concepto de la regla del 9, no vamos a poder dar una buena atención o saber qué hacer ante un paciente quemado. Por eso, desde ahora tenemos que aprendernos esta regla del 9. Eso por un lado. Por otro lado, en el momento que vamos a entregar un paciente quemado, ya es nuestra obligación entregar este paciente al personal de la ambulancia como tiene que ser. Tenemos un paciente que sufre una quemadura, tiene quemaduras de segundo, tercer grado, ejemplo, y su superficie corporal quemada es de un tanto por ciento, de un 18%, de un 40%, de un 50%, etcétera, etcétera. Porque ya tenemos que hacernos profesionales a la hora de entregar el paciente a los paramédicos. Y simultáneamente, cuando hagamos una entrega como tiene que ser, el paramédico se va a dar cuenta que estamos haciendo una buena, que dominamos del tema del paciente quemado. Por eso, muchachos, a veces el tema
de la formación de brigadas es un poquito complicado y pedimos compromiso porque cositas como estas es que tenemos que tenerlas claras. No sé si para algunos el tema de la regla del 9 es conocida ya lo habían escuchado, se los había enseñado, si para otros es algo nuevo, independientemente, para todos debe quedar claro hoy, después de que veamos la charla, que la regla del 9 es herramienta fundamental para el manejo del paciente quemado. ¿Por qué es importante la regla del 9? Primero que nada, vamos a entender que el cálculo de la regla del 9 al paciente la vamos a utilizar únicamente en pacientes con quemaduras de segundo grado en adelante. Ahorita vamos a entender que la clasificación de pacientes, de quemaduras, perdón, lo vamos a hacer en quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado. Pero ahorita nos debe quedar claro que la regla única, exclusivamente, la vamos a poder aplicar en quemaduras de segundo grado en adelante. En primer grado, ni siquiera pierdan el tiempo en sacar el porcentaje, porque no aplica la quemadura de primer grado con la regla de 9. El manejo del paciente nos va a cambiar, ya lo van a ver por qué. Porque dependiendo la superficie corporal quemada, así va a ser la forma de trabajar el paciente de una forma rápida. Y obviamente nos va a servir como parámetro y entender que, como dice la tercera línea, que los pacientes con un 60%, ojo con esto, estas siglas que ustedes ven ahí, SCQ, repito, SCQ, son siglas que son de superficie corporal quemada. En cualquier literatura que ustedes vean pacientes quemados van a encontrar esas siglas, por eso vayan viendo las que son letras muy comunes a partir de ahora. Entonces, ¿por qué no sirve de parámetro? Porque la literatura dice que los pacientes con superficie corporal quemada del 60% o mayor tienen una probabilidad de muerte de un 90%. O sea, un paciente que tenga más de la mitad de su cuerpo quemado, ese paciente prácticamente tiene un 90% de probabilidades de muerte. Por eso nos sirve como referencia. Estoy atendiendo a un paciente y rápidamente hice el cálculo y este cálculo me supera los 60%, inmediatamente yo tengo que entender que es un paciente con quemaduras mayores y tengo que moverme, tengo que agilizar rápidamente mi atención. Por eso les digo que la regla es una herramienta muy, muy, muy válida para la atención de nosotros. Vamos a hacer una pequeña práctica de la regla del 9 para que a ustedes les quede aún más clara. Vamos a ver, este paciente lo tenemos acostado en posición prona. Tenemos claramente dividida la espalda, ¿verdad? La parte de arriba y la parte de abajo. Cada porcentaje habíamos dicho que es un 9%. Y 9 y 9, 18. Entonces, ¿cuánto porcentaje de superficie corporal quemado tiene este paciente? Tiene 18% de su superficie corporal quemado. Está claro, está fácil. No hay forma de enredarse, porque son números muy cerrados y son partes muy, muy, muy cerradas. No hay que sacar divisiones, no hay que sacar multiplicaciones, no hay que hacer nada. Únicamente sacamos el porcentaje en macro, en algo grande, para poder tener un parámetro. Otro ejemplo, tenemos el paciente de lado. Son quemaduras, en ambas fotos son quemaduras de segundo grado. Ya ahorita vamos a entender por qué son quemaduras de segundo grado. ¿Qué vemos en esa segunda foto? Igual, la parte posterior de las piernas claramente están demarcadas. Entendemos que cada pierna tiene un 9% quemado en su totalidad. Las dos juntas nos da un 18%. ¿Qué sucede, por ejemplo, si en esa pierna solo una pierna está quemada y no en su totalidad, solo la mitad de la pierna quemada? Entonces, esa parte tiene un 4.5%. Sencillo, se saca el porcentaje. Es únicamente la forma de entender la regla del 9. Las causas de las quemaduras
es algo importante, un tema importante que también tenemos que saber, clasificar las quemaduras. ¿Por qué? Porque las causas son muchas y esto es meramente por cultura general. Debemos comprender que una de las primeras causas son los agentes físicos. ¿Qué son los agentes físicos? Todas aquellas quemaduras que son generadas por sol, son generadas por fuego directo, son generadas por calor, eh, etcétera. ¿Cuáles son las quemaduras por agentes químicos? Como el nombre lo dice, son aquellas quemaduras donde la piel tiene contacto con los químicos. Recordemos que hay algunos químicos, en casi su mayoría, que cuando hacen contacto con agua y hacen contacto con la piel se vuelven corrosivos y provocan quemaduras. Por eso es importante entender cuál es el manejo para hacer una buena atención. Otro tipo de quemadura que podemos llegar a encontrar es las famosas quemaduras por fricción, como vemos en la foto. La quemadura por fricción es aquella quemadura por un roce a través de una superficie áspera, grotesca, como una raspadura, ¿verdad? Entonces, eso es otra quemadura que podemos llegar a ver en algún momento. Otra quemadura son las famosas quemaduras por electricidad. Ojo con esto, ojo con esto, con el tema de quemaduras por electricidad, porque aquí hay que velar por dos cosas que el paciente puede tener. No solo el daño de la piel que provocó la quemadura, sino también un fenómeno que se llama fibrilación ventricular. ¿Qué es la fibrilación ventricular? No hay relación una cosa con la otra, pero en el paciente quemado por electricidad sí. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Es el ritmo del corazón vuelto loco y lo que provoca la muerte súbita. ¿Y por qué es que se me convierte una fibrilación ventricular en un paciente quemado por electricidad? Porque ustedes deben entender que el corazón trabaja con electricidad propia. El corazón es autónomo, tiene sus propias fuentes de energía, pero son en pequeñas cantidades. Pero en el momento que a ese corazón le entra una energía mayor, considerando que sea 220, 340, no sé, en adelante, esa cantidad de energía, de electricidad, es suficiente para resetear ese corazón y volverlo loco. Por eso, cada vez que atendamos un paciente víctima por electricidad, tenemos que evaluar y estar pendiente de dos cosas: la quemadura como tal y estar valorando el pulso de esa persona, porque en cualquier momento esa persona nos puede hacer muerte súbita y hay que dar RCP. Eso por un lado. Por dos, obviamente también está más por decir la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? Prevalecer mi integridad, mi salud. Si yo tengo un paciente que está pegado directamente a una conexión de electricidad y ese contacto es lo que le está generando toda la emergencia al paciente, está claro que yo no puedo llegar a tocar a ese paciente. ¿Por qué no lo puedo llegar a tocar? Porque en la electricidad existe algo que se llama el fenómeno del arco. ¿Qué es el fenómeno del arco? Es el trayecto de la electricidad que pasa de una persona a otra a través de estarla tocando yo. Como el nombre lo dice, me hace un arco esa corriente. Por eso es importante, no toco ningún paciente víctima por quemaduras de electricidad que esté todavía pegado a una fuente eléctrica. Tengo primero que desconectar esa fuente para poder hacer una buena atención. Bien, ahora sí, vamos a hablar un poquito de la anatomía de la piel. Vean que es una anatomía muy básica y ocupo que la tengan clara, que se la aprendan, porque si no puedo comprender cuál es la anatomía de la piel, no voy a poder hacer la clasificación de las quemaduras. Y si no puedo hacer la clasificación de las quemaduras, no puedo aplicar la regla del 9. Se dan cuenta que es una cadena. Tengo que tener claro una cosa, otra cosa, porque al final todo eso se junta y es lo que me va a ayudar a hacer una buena atención. Si vemos la imagen, la anatomía de la piel pues es muy sencilla. Consta de tres partes. La parte superior, superficial, que se le va a llamar epidermis o primera capa. La capa del medio, que se le va a llamar dermis. Y la tercera y última capa, que se le llama la hipodermis.
En otras literaturas pueden llegar a encontrar que también se le llama tejido grasoso, pero eso es meramente dependiendo de la literatura. Para efectos nuestros, vamos a denominarle epidermis a la primera capa, dermis a la segunda capa e hipodermis a la tercera capa. Esas tres capas juntas forman la piel y es importante que la tengan clara desde ya para poder hacer la clasificación de las quemaduras, como lo vemos ahí. La primer clasificación la vamos a hacer a las quemaduras de primer grado. ¿Cuándo sé que es una quemadura de primer grado? Cuando me afecta únicamente solo la epidermis, o sea, la primera capa de la piel. ¿Cuál es su característica? Es roja, nada más, la piel se me vuelve roja completamente. Un ejemplo claro de una quemadura de primer grado, perdón, son las quemaduras de sol en la playa. Cuando nos acostamos y nos asoleamos, la piel se daña, pero no es un daño que llega a dañar a segunda, únicamente me pone roja la primera. Eso es un ejemplo claro de una quemadura de primer grado. La siguiente es la segundo grado, la quemadura segundo grado, perdón, que me afecta la primera capa, que es la epidermis, y me afecta la segunda capa, que es la dermis. O sea, me están afectando las dos primeras capas de la piel. ¿Cuál es su característica? La ampolla, ¿sí? La ampolla. Siempre que veamos una ampolla, vamos a clasificar esa quemadura en definitivo como segundo grado. Como vemos, la primera capa de la piel está afectada, está levantada. Esa es la ampolla. Obviamente la segunda también está afectada. O en otros casos podemos ver que ya hubo la ampolla se reventó inmediatamente y me provoca esa lesión como vemos en la imagen, que vemos la piel como enrollada. Ok, eso es claramente una afectación de la primera capa, que es la que está enrollada, y ya logramos ver la capa del medio, que es la más rosadita, ¿verdad? Entonces podemos ver que la clasificación de la quemadura de segundo grado es muy sencilla de sacarla. Regla general, las ampollas no se revientan. Las ampollas no se revientan. El cuerpo solo tiene que reventarlas. Muchachos, no caigamos en el error que caen muchas personas de empezar a reventar ampollas. Recuerden que una de las medidas de protección de la piel es protección. Y si el paciente todavía tiene la primera capa aún en ampolla, eso todavía me está protegiendo. Entonces, no expongamos al paciente. Y la última quemadura la vamos a definir como quemadura de tercer grado. Esta quemadura me afecta las tres capas de la piel. La primera, epidermis, la segunda o del medio, que se llama dermis, y la tercera y última que se llama hipodermis. O sea, hay una lesión de las tres capas de la piel. Hay literatura que habla también que cuando hay quemaduras de tercer grado, estas quemaduras se vuelven sin dolor, porque el daño fue completamente de las tres total, que completamente afectó hasta las terminaciones nerviosas. Entonces, mucho ojo, la quemadura de tercer grado es la que potencialmente me puede convertir a ese paciente en una emergencia. ¿Cuál es su característica? Como vemos en la imagen, claramente, si están las tres capas de la piel afectadas, en algunos casos podemos inclusivemente ver hueso, porque las barreras completamente están afectadas. Por eso es muy importante el tema de la clasificación, como en esta otra imagen. Claramente también se ve las tres capas de la piel afectadas. Entonces, si se dan cuenta, la clasificación es muy sencilla. No hay mayor ciencia oculta en ello. Eso sí, tengo que tener claro cuál es la composición de la anatomía de la piel para entender cuándo es una quemadura de primero, cuándo es una quemadura de segundo y cuándo es una quemadura de tercero. Ahora bien, ok, disculpen, ese fue el perro ahí de la casa que empezó a ladrar, pero ya estamos acá, ya retomamos. Decíamos que la quemadura de tercer grado es una quemadura que eventualmente me puede comprometer en una emergencia al paciente, porque es una afectación de las tres capas de la piel. Para que podamos entender un poco, ¿por qué es importante el tema de las quemaduras? Porque lo primero que una quemadura me afecta es la piel. ¿Y qué es la piel para el ser humano? La piel tiene diferentes funciones.
Una de las tantas funciones es proteger, otra de las funciones es regular la temperatura y obviamente los líquidos que el paciente, la persona tiene adentro y protección de todo lo que son organismos malos que hay en el medio ambiente. Entonces, si el paciente está expuesto a una quemadura de tercer grado, y no tiene esas tres capas que me conforman la piel, prácticamente lo estoy exponiendo a todos los riesgos que hay en el exterior. Por eso se dice que cuando un paciente sufre quemaduras grandes y llega a morir, no muere por las quemaduras, sino muere por todas las complicaciones externas que tuvo, porque precisamente esa protección que tenemos nosotros no la tenemos porque la quemadura la eliminó. Entonces, por eso es importante tener claro el tema de las quemaduras. Otro ejemplo claro que podemos ver acá es una quemadura de primer grado, pero que también la podemos relacionar con segundo grado. Como podemos ver dentro del círculo, ya en esa parte, esa parte de la piel está completamente eliminada. Vemos la parte rosadita, o sea, la segunda capa de la piel. Entonces, podemos llegar a enfrentar pacientes con quemaduras de primero, segundo o inclusive las tres, primero, segundo y tercer grado. Eso hay que evaluarlo rápidamente. Ahora sí, vea que ya llegamos al tratamiento. Ya tengo claro cuál es la anatomía de la piel para poder hacer una buena clasificación de grado de grado de quemadura. Ya tengo claro lo que es la escala del 9 para poder llegar a hacer un buen tratamiento. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ok, punto número uno, alejar al paciente de la fuente. Nada hago si atiendo al paciente, si el paciente está todavía pegado o está en contacto a la fuente. Primero tengo que sacarlo de la fuente, de que me esté generando esa quemadura. Segundo punto, debo quitar la ropa. Siempre es recomendable quitar la ropa. El material de la ropa concentra mucho lo que es el calor o si es el químico que está provocándome esa quemadura, también me la concentra. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es el error común? Tratamos siempre la quemadura, pero no analizamos que tal vez esa ropa, esa camisa pueda tener el calor impregnado dentro de las fibras textiles y que eso internamente me esté provocando una quemadura en consecuencia. Por eso tenemos que quitar siempre la ropa. Es recomendable quitar la ropa siempre. Punto número 3, aquí ya entra el juego con la regla del 9. ¿Por qué? Porque en el tratamiento me dice que si el paciente tiene una superficie corporal quemada menor del 20%, puedo irrigar con agua, abundante agua, nada más, ninguna otra cosa, agua, solamente agua. Irrigo agua, la zona afectada una y otra vez por 10, 15, 20 minutos. Pero si el porcentaje del paciente de la superficie corporal quemada es mayor al 20%, debo inmediatamente guardar la temperatura, no debo irrigar con mucha agua, con lo mínimo. Tengo que irrigar, sí, pero con lo mínimo. Pero mi prioridad es guardar la temperatura de esa persona. ¿Por qué? Porque los pacientes con superficie corporal quemada mayor al 20% empiezan a perder temperatura y una de las causas de muerte en los pacientes quemados es la pérdida de temperatura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya ahora al paciente quemado de una manera sencilla, dominando la regla del 9, perdón, le voy a dar una buena atención porque ya tengo claro cuándo es que voy a irrigar con agua y cuándo es que no. Pero para eso, repito, tenemos que tener claro la regla del 9 para poder hacer esta buena clasificación. Y lo último y más importante, y es aquí donde quiero quedar claros con el tema, no colocamos nada de absolutamente nada de nada, de lo que hayamos escuchado, de lo que nos haya dicho nuestra abuela, nuestro familiar, lo que hayamos visto en internet, que esto es bueno para las quemaduras, que la crema, que la pasta de dientes, que la brosa de café. Muchachos, estamos en un punto y en un nivel donde somos profesionales y tenemos que trabajar con evidencia, no con ocurrencia. Por eso el paciente quemado es sencillo. Si aplica agua, si no,
guardamos la temperatura. Por eso, nada de cremas, nada de café, de brozas, de pasta de dientes, nada de alguna cosa extraña, muchachos, porfa, no lo hagamos. Es parte de nuestra atención como buenos brigadistas. La única, y abro comillas, excepción que podemos usar en pacientes quemados, y es para lo único que se usa, es la sulfadecina de plata. Pero ojo con esto, la sulfadecina de plata es única y exclusivamente para quemaduras de primer grado, nada más. Segundo y tercer grado no se utiliza. Chicos, queda claro. Sulfadecina de plata es buena para las quemaduras, sí, pero para quemaduras de primer grado, nada más. Segundo y tercero no se utiliza. Y lo segundo que tengo que saber de la sulfadecina de plata es que cuando yo pongo la sulfadecina de plata, no puedo exponer a esa persona al sol. ¿Por qué? Porque el sol hace una reacción en cadena con la sulfadecina de plata y provoca una mancha. Entonces, si yo tengo una persona que le puse sulfadecina en la cara, digamos, y esa persona salió al sol, es casi un hecho que va a tener una mancha por el resto de su vida y es un problema que nos vamos nos vamos a meter por no tener claro este concepto. Por eso, muchachos, el tratamiento tiene que quedar claro. Vea que el tratamiento del paciente quemado es muy sencillo, no hay margen de error, no tenemos cómo equivocarnos. Por eso es importante que lo comprendan desde ahora. Para terminar, quiero nada más con estas imágenes evidenciar algo. ¿Qué pasa? ¿O qué fue lo que pasó en el brazo de esta persona? Este brazo tuvo una quemadura de segundo grado. El paciente fue a la clínica, gracias a Dios fue en una clínica para que se den cuenta que hay errores que pasan inclusive en los hospitales. El paciente lo limpiaron, le lavaron la herida, le vendaron la herida, pero no le dijeron nunca que el vendaje se lo tenía que quitar 4 horas después, 5 horas después o inclusive 8 horas después. El paciente duró vendado casi 15 días y en esos 15 días nunca se quitó la venda porque a él no le dijeron. Cuando llegó a cita de control, el enfermero llegó, le quitó y se encontró esto. Como podemos ver en la foto que está de frente a la pantalla al lado derecho, vemos que es una herida que ya estaba infectándose, producto de que la herida no tuvo nunca oxígeno y nunca tuvo un ambiente seco. Por eso es importante, muchachos, quiero terminar con ese ejemplo. El secreto de una buena cicatrización es que esa herida tenga oxígeno y tenga un ambiente seco. Si la herida no tiene oxígeno y está en un ambiente húmedo, me va a generar una posible infección como vemos en las imágenes. Y precisamente el vendaje prolongado me da eso, me quita el oxígeno y en todo momento me da un ambiente húmedo en la zona de la herida. Por eso, cada vez que vayamos a vendar a una persona, el vendaje es por 4 o 5 horas a lo mucho y el resto el paciente tiene que andar con la herida expuesta para que se seque, para que le reciba oxígeno y pueda estar siempre en un ambiente para poder sanar sin ningún problema. Espero que les haya quedado claros. Si tienen alguna pregunta con el tema, con el manejo, con la regla del 9, por favor, háganla saber. Creo que es muy sencillo, no hay cómo perderse, pero tenemos que manejarlo, ¿verdad? Entonces son cosas que no podemos dejar de lado. Nos vemos y cualquier cosa estamos a la orden. Gracias, chicos.